¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. En este video vamos a hablar de la planta Ambulia, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus cuidados, algunos consejos que vamos a estar mencionando en el transcurso de este video, ¿ok? Primero vamos a hablar de la iluminación. Es recomendable tener esta planta con una iluminación baja a media alta. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, no sé si ustedes tengan alguna luz LED, alguna barra de luz o así. Pero pues ya en estos casos yo recomiendo tener este tipo de plantas con alguna iluminación entre unos 30 a 40 watts para mantener esta planta, digamos, en buenas condiciones. ¿A qué me refiero también con esto? Pues mantener su color verdoso, más aparte también su crecimiento sea un poco más rápido. Si tú tienes la planta en una iluminación baja, pues el crecimiento va a ser un poco más lento, más pero pues los colores de las hojas sí pueden mantenerse verdosas, llamativas, ¿ok? Ya si tienes la planta con una iluminación alta, pueden haber casos, ha habido casos, sí, que las hojas empiezan a quemar. Entonces pues si tienes una iluminación alta, pues controla eso, ¿ok? Si tú te estás dando cuenta que las hojas están como que quemando, pues sí es recomendable cambiar la iluminación, ¿ok? Ahora pasemos con el sustrato. Ustedes pueden utilizar sustrato nutritivo, es muy recomendable en plantas en general, no nada más en estas, sino en todas las plantas. Puedes tener un sustrato nutritivo, ya si no tienes la oportunidad de tener sustrato nutritivo, no pasa nada, puedes utilizar el sustrato en grava o otro tipo de sustratos no nutritivos para, digamos, mantener la raíz bajo un suelo, ¿no? Entonces, pero como quiera, sí es un poco más recomendable tener este tipo de plantas con un sustrato nutritivo, ¿ok? Otras cosas que tienen que tomar en cuenta es que soporta temperaturas entre 22 y 30 grados. Al final voy a estar mencionando unas cosas qué pasa si nos pasamos o están bajo estas temperaturas este tipo de plantas. Soporta pH entre 6 y 8.5 en el agua, ¿ok? Nivel de dificultad es bajo, es una planta de bajos requerimientos. Crecimiento, ojo, depende también de todos los factores en general. Si tú tienes un buen sustrato, si tienes una buena iluminación, si el espacio de la pecera, ojo, también es muy ancha y alta también, pues la planta puede llegar a medir hasta 50 centímetros, ¿ok? Ya si ustedes ven que la planta ya llegó a una altura, digamos, ya que se está pasando se está saliendo de la pecera, pues, bueno, la pecera no, sino del agua, ya que las hojas ya están llegando de la parte de arriba del agua, pues sí es recomendable cortar lo que viene siendo la planta. ¿Cómo? Ahí les va. Esta planta, haz de cuenta que lleva creciendo. Esta es la planta, digamos que ya está en la altura que ustedes ven que ya está un poco más grande, ¿ok? Lo que yo recomiendo es cortarte el 30% de la planta, no sé, esto, o un 40%. Ya si te pasas de ese 40%, pues la planta, pues digamos que va a crecer un poco distinto, no sé si va a ser muy raro. Aquí les voy a estar poniendo unos ejemplos de tallos grandes y tallos chicos, pero pues ahí les digo, pueden cortar la planta, lo que viene siendo un 30-40% máximo, y plantar esa plantita, lo que cortaron, sí, aparte, en el mismo lugar donde tienen las plantas, así. Ya con el paso del tiempo, les vuelvo a decir, depende de la iluminación, la temperatura, el sustrato y así, pues puedes tener una gran cantidad de este tipo de plantas sin ningún problema, ¿ok? Otra cosa, lo que viene siendo el CO2 no es necesario en esta planta. Como es una planta de bajos requerimientos, pues no es tan necesario tener CO2 en estas plantas. Ojo, si tienes la oportunidad de tener CO2 en estas plantas, pues les ayudaría muchísimo. Puede haber una diferencia muy chica en la mayoría de los casos, que es lo que viene siendo los colores, más aparte su crecimiento va a ser un poco más rápido. Eso sí es muy, digamos, frecuente ver que cuando tienes CO2 en las peceras donde tienes las plantas, pues su crecimiento es un poco más rápido, más aparte sus colores se mantienen iguales y un poco más llamativos, ¿ok? ¿Qué tipo de peceras recomiendo en este tipo de plantas? Pues peceras en general, ahí les va. Si tú tienes, digamos, una pecera chica, no sé, un nano acuario para betas, pues puedes correr el riesgo que en el transcurso del tiempo, pues
donde estés cortando plantas, dices, sabes que ya no tengo espacio, pues tengas que tirar las plantas. Entonces sí es un poco recomendable tener este tipo de plantas en peceras grandes, porque llega un punto donde ya vas a tener una gran cantidad de plantas en cierto tiempo, ¿no? Entonces ya si tú dices, ¿sabes qué? Las voy a vender, las voy a regalar o algo por el estilo, adelante. Pero si tú tienes un nano acuario, pues sí, puedes tener este tipo de plantas, pero ya si tienes la oportunidad de tener estas plantas en varias peceras o así, pues sí, sin problema puedes tener este tipo de plantas en nano acuarios, en peceras chicas, en peceras medianas, en peceras grandes y así. En peceras grandes, lo que viene siendo de 100 litros, 160 litros así, sí es un poco, digamos, llamativo, un poco más llamativo en el caso de que ya si dices, oye, ¿sabes qué? La altura de la pecera si es de 45, 50 centímetros, pues sí puede llegar a esa altura la planta. Ojo, hay plantas, depende de cómo, digamos, han sido cuidadas así, que sí pueden llegar a esas alturas. No es de que te asegure de que sí va a llegar a los 50 centímetros, pues no, obviamente pues depende de cómo esté la planta cuidada, la iluminación que tuvo y así, pues fácilmente puedes tener este tipo de plantas en grandes cantidades en peceras un poco más grandes. Pero si tienes peceras medianas de unos 40, 20 litros, sin ningún problema puedes tener este tipo de plantas, ¿ok? Plantas, ejemplares recomendables para tener este tipo de plantas, pues son la mayoría. Ya si ustedes tienen lo que viene siendo ejemplares, que ustedes sepan que se pueden comer las hojas, porque son las hojas unos hojitas bueno, ni son tan chiquitas, digamos medianas, pues sí es recomendable no tener ejemplares que se puedan comer este tipo de hojas. Ojo, también los caracoles en general, manzano, los comunes o así, sí pueden afectar lo que viene siendo el crecimiento de la planta y de las hojas, ¿ok? Entonces no es muy recomendable en plantas en general, no nada más en esta planta, sino en plantas en general, puedes tener caracoles que limpian el acuario con este tipo de plantas, porque puede que, no sé, ya el caracol está, digamos, pasando entre estas plantas, perdón, pues puede que se empiece a maltratar la planta y puedas perder la planta, ¿ok? Entonces, de mi parte ya ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video. Aprovecho para invitarlos a que se unan al grupo de Betas Monteclub México. Es un grupo de WhatsApp donde voy a estar ofreciendo ejemplares de aquí del criadero. Yo manejo ahorita betas y guppies, y en un futuro, si Dios me lo permite, voy a estar manejando otro tipo de ejemplares. También plantas acuáticas, también estoy manejando este tipo de plantas en ese grupo. ¿Qué más? Cepas, ahorita nada más microsano avena, pero ya en un futuro también quisiera manejar otro tipo de cepas y plantas, ¿ok? También los invito a que se sigan mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, donde también subo contenido ahí casi seguido, pero pues los invito a que pasen a ver mis redes sociales. Me ayudarían muchísimo, muchísimo si se suscriben y le dan like a este video, y para que YouTube me recomiende con más personas amantes del acuarismo. Ok, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en otro video. Bye.